Bueno, muchísimas gracias. Un saludo muy especial y una bienvenida a los medios de comunicación, a los periodistas, a esta cuarta aparición en prensa. Entre otras cosas, tengo 1.600 solicitudes de entrevistas particulares, entonces entenderán que la que estamos utilizando es esta modalidad de rueda de prensa porque siempre es difícil responder a 1.300 solicitudes de entrevistas en particular. También un saludo a las organizaciones de la sociedad civil, a los miembros del equipo de gobierno de Hacienda, del Ministerio de Salud, del Congreso de la República, específicamente de la Comisión Séptima de Cámara de Representantes, a las organizaciones de la sociedad civil, médica, de hospitales y de los distintos gremios y a la opinión pública en especial, por acompañarnos en esta rueda de prensa que es muy importante para nosotros. Convocamos esta rueda de prensa por una razón, es porque nos corresponde con responsabilidad al país responder frente a las mentiras, tergiversaciones e infundios que se han lanzado frente a la opinión pública en los últimos días de manera irresponsable, sin fundamentos, sobre situaciones del presupuesto y la financiación de la salud. Infundios que están generando incertidumbre, zozobra y ansiedad y que se lanzan sin corroborar con este ministerio las cifras ciertas sobre la tergiversación de un partido de la oposición que está editando sin contexto videos para generar zozobra. Nos corresponde como gobierno dar la tranquilidad a la ciudadanía, a la opinión pública y al sector salud de que estamos actuando con el nivel técnico, con toda la responsabilidad del cuidado de la vida de los colombianos, y es por eso que estamos aquí con todo nuestro equipo a explicar y aclarar estas desafortunadas tergiversaciones que envilecen el debate público, que debería hacerse con altura y que debería hacerse, en un nivel de argumentación. En ese sentido, lo primero, vamos a aclarar la discusión del presupuesto. Como muy bien lo manifiesta el Ministerio de Hacienda, persona delegada por el ministro doctor José Antonio Ocampo, el país está en un déficit fiscal. Hay un déficit fiscal y ese es el punto de partida frente a cualquier análisis presupuestal. Lo segundo, el presupuesto no está aprobado, está en una discusión en el Congreso de la República y en una negociación. Como el acuerdo de paz, el presupuesto opera hasta que todo no esté acordado, nada está acordado y corresponde a una votación. Tercero, la presentación que se hizo en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes se hizo en el contexto de una negociación con el Ministerio de Hacienda en ciernes. Estaba enterado el Partido Centro Democrático que justo esa mañana, paralelo al debate de control político, estábamos en un proceso de negociación que aún se mantiene con el Ministerio de Hacienda, porque esto es un proceso, no es un hecho, y eso lo conocía la oposición y lo omite en las intervenciones que hace. Siguiente elemento, el Ministerio de Salud entra a esta negociación presupuestal con un gol en contra. Es que tenemos un déficit de 5.5 billones de pesos que dejó la administración anterior. Siguiente diapositiva. Esto fue informado al Congreso de la República y Hacienda. Estamos entrando a negociar un presupuesto con un déficit que ya se proyecta inclusive a 5.7 billones. Eso es entrar a una cancha con 2 goles en contra. Y esto lo dejó la administración anterior. Y esto lo conoce el Congreso de la República, la Comisión Séptima, y esto se le omitió al país. Y ninguno de los denominados expertos entrevistados en las distintas medios de comunicación indagó por esto, porque se dedicaron a replicar tergiversaciones y mensajes de Twitter, y ese no puede ser la profundidad de un debate público de esta seriedad para la ciudadanía. En ese déficit de 5.5, que ya está proyectado para diciembre en 5.7, es una condición de desventaja para el Ministerio de Salud.
En ese sentido se hizo una proyección no es lo definitivo porque estás entrando en un proceso de negociación inicial de 8.1 billones, de los cuales 6.6 venían del anterior gobierno y 1.5 de nosotros. Entonces tampoco es cierto lo que dicen los denominados expertos, que ellos fueron los que hicieron la proyección del 8.1. Inicialmente esa fue nuestra proyección, asumir los 6.6 más los 8.1. Pero con ese déficit de 5.5 más las necesidades expresadas por el propio gobierno para poder cumplir con el programa de salud preventiva, que es el compromiso del presidente, esto es una solicitud de casi 15 billones de pesos. Esto es más de la mitad de la reforma tributaria. Porque serían los 8.1 más los 5.5, que ya van a ser 0.2 de acuerdo a las proyecciones financieras, más 800.000 millones extra para cumplir con el programa de Gustavo Petro. 15 billones para solo un sector. Esto es más de la mitad de la reforma tributaria. Llama la atención que aquellos que se oponen a la reforma tributaria son los mismos que están diciendo que no hay plata para la salud. Es una contradicción y una incoherencia que se opongan a los mecanismos de recaudo de Hacienda para superar el déficit, pero a la vez acusen con desinformación que hay una desfinanciación de la salud. Evidentemente, es de sentido común, no se necesita ser economista, que a un solo ministerio no le van a dar 15 billones de pesos. Pues evidentemente, Hacienda solicita en el marco del déficit fiscal, hagamos los ajustes que se puedan hacer a ver qué podemos hacer. Y ahí es donde se hace un ajuste, donde evidentemente tenemos ese déficit de 5.5, más los 5.1 proyectados, y la solicitud queda en 10.6, la solicitud más grande, que es todavía muy alta. En esa discusión estamos, es que ustedes entienden que yo recibo esto en déficit. Es muy difícil la negociación en la que estoy. Pero aún así en esto, el presupuesto proyectado es el más alto de la historia de Colombia. No es cierto, no es verdad, y espero que esto salga con toda claridad, que se haya desfinanciado o disminuido el presupuesto de la salud. Es mentiras, y aquí lo voy a mostrar. Hay dos escenarios. Primer escenario, el de los 8.1, donde está incluida inclusive nuestra propia solicitud. En este escenario, entendamos, porque esto hay que hacer una pedagogía también ciudadana para que la verdad, digamos, aflore. El presupuesto de salud se financia por los recursos parafiscales de las cotizaciones de los colombianos. Esas cotizaciones de los colombianos son cotizaciones que no van con cargo al presupuesto de la discusión que va a dar el Ministerio de Hacienda con el Congreso de la República, pero son recursos parafiscales con destinación específica, que son el régimen contributivo. Los recursos del régimen subsidiado van con cargo al presupuesto general de la Nación, pero dado que en Colombia hubo una reforma tributaria, donde los empleados aportaban, se le retiró la posibilidad, digamos, en un porcentaje a que los empleadores, aportaran. Parte de ese régimen contributivo también lo cubre el presupuesto general de la Nación. Entonces, sumando esos dos, haciendo claro que lo del presupuesto es una parte y lo del régimen contributivo no entra, en el primer escenario, con un incremento de la UPC del 14.97, porque la UPC está en el 8.5, en este escenario se aumenta a 14.97, se aumentaría el presupuesto a 86 billones, más del 8% del PIB. En el segundo escenario, en los ajustes por el déficit fiscal, se aumenta el presupuesto a 82. En el año 2022 estamos en 74 billones. ¿En cuál de los dos escenarios estamos desfinanciando la salud? Es que le tenemos que hablar con seriedad y con la verdad al país. En los dos escenarios, en el de mayor ajuste, aumentan los recursos para aseguramiento, porque además de que se aumenta la UPC de 8.5 a 12 por encima de la inflación calculada del Banco de la República, que está hablando del 9 y el 10%, se está aumentando 600.000 millones de pesos
para el régimen subsidiado, para igualación de la UPC, porque eso es una orden de la Corte Constitucional, para que haya equidad en este país. No es verdad entonces, es absolutamente falso, genera incertidumbre, zozobra y ansiedad decir que hemos desfinanciado la salud. Partiendo de ese déficit de 5.5 billones, estos son los dos escenarios que tenemos. Ahora bien, ¿cómo se toma la decisión del segundo escenario? Que ya es complejo fiscalmente. El cálculo de la UPC ciudadano, la UPC es el recurso público pagado por nosotros que se le gira a la EPS intermediaria para cubrir recursos de salud. Es un giro, por cada ciudadano el Estado paga un precio. Ahorita vamos a ver las dificultades técnicas que eso ha tenido. Ese recurso que es público no necesariamente si entra a la EPS quiere decir que vaya a financiar la salud. Las cifras son elocuentes. Hay enormes deudas de clínicas y hospitales que reportan que más de 20 billones les adeudan por la prestación de servicios. No tenemos las cuentas claras de cuánto es la deuda porque no hay un sistema de información. 3 décadas este sistema de salud nunca tuvo un sistema de información, no lo tiene, que permita saber después de que estos recursos que salen del fondo ADRES entran a la intermediación, de ahí en adelante qué pasa. Pero sí sabemos que no necesariamente el recurso entra al intermediario y va a financiar la salud. Luego es absolutamente malintencionado que los denominados expertos digan, primero, hay una disminución de la financiación del sector salud, falso, y segundo, es que los trabajadores, que nunca les ha importado, van a quedar sin financiación. Eso no está garantizado, porque la UPC. Ahora bien, ¿cómo se calcula la UPC? Y esto, digamos, fue un asunto que nos prendió las alarmas. Por autorreporte de la EPS intermediaria. La EPS intermediaria le reporta al ministerio, el ministerio sobre eso hace unos cálculos, es decir, el que va a manejar la plata, que es parte interesada, hace un reporte sin verificación del Ministerio de Salud. Bueno, señores, yo creo que esto es demasiado evidente, esto lo tiene que corregir este ministerio, pero nosotros llevamos mes y medio aquí, no nos pidan que resolvamos problemas que no resolvieron los anteriores gobiernos, pero además lo que me llama la atención es que las críticas se lanzan desde aquellos quienes han estado aquí y no resolvieron ese problema en muchos años. Entonces, en ese sentido, encontramos ahí la primera dificultad. Y lo que asumimos es sí tenemos que hacer un aumento, porque es que la UPC ya se había aumentado en más de 15 puntos el año pasado. Ya estamos aumentando del 8.5 al 2, ese fue por encima de la inflación, en una situación de déficit, porque quiero aclarar eso. Pero segundo, los presupuestos máximos es una segunda UPC, por decirlo así, que reclaman las EPS desde el comienzo del gobierno del doctor Ruiz. Encontramos en el empalme aproximadamente cobros por 500.000 millones de pesos en SURE, aproximadamente. Son frecuencias muy altas y muy llamativas para nosotros, que por supuesto tendremos que verificar. No se está diciendo que no se van a cubrir los presupuestos máximos. Se va a continuar con las cifras del año anterior porque tenemos que verificar el comportamiento de esas frecuencias. Esto es un principio de transparencia del Estado. Estos son recursos públicos de los colombianos. Y aún así, estos dos presupuestos superan lo que tenemos en la vigencia 2022, siendo el presupuesto más alto de la historia de la salud en Colombia. Dentro de este presupuesto también está incluido 1.3 billones del programa de salud preventiva. Porque es que han dicho también que nosotros vamos a inducir una crisis de la salud. La salud ya está en crisis, señores y señoras. Estamos en medio de la crisis. Y les voy a mostrar la crisis que heredamos, por cierto. Esta es la distribución de la UPC. Entonces, en Antioquia es 1.2 millones, pero por ejemplo en la zona dispersa y rural, 900.000, 1 millón. No se entiende por qué en zona dispersa y rural, donde hay que pagarle mucho más a un médico, donde hay que pagar transporte para que se pueda, donde hay mayor mortalidad, la UPC es menor. Es que tenemos serios problemas con esos cálculos. Ahí está el mapa de Colombia, donde se induce una inequidad, se indujo una inequidad en el país, que nos costó vidas,
porque las mortalidades infantiles son 3 veces superiores en zonas dispersas y rurales donde habita la comunidad indígena. Eso no se lo habían preguntado, esa es la crisis. Es que porque ellos y esas comunidades no tienen los micrófonos para hablar en la gran prensa, no existen. No existe entonces, esa crisis no la vio el país, esa crisis viene, además del déficit que tienen los hospitales y las clínicas, las deudas que se le den a los trabajadores. Eso no nació con este gobierno. Pero ¿cómo van a negar que es una crisis? Escuchen esto, para el año 2022 se calcula que no reciben adecuado control prenatal 108.000 gestantes, mujeres en situación de embarazo, de las cuales aproximadamente 30.000 no tienen ninguna atención. ¿Ese es el mejor sistema de salud del mundo? Esa es una crisis. Y eso es hoy, y ha sido. No es un asunto que estemos induciendo, como la malintencionada edición que hacen de un debate donde estoy hablando de otra cosa, inclusive en Europa. Porque a ese nivel de degradación hemos llegado, que esperemos que el país supere eso. Pero tampoco es cierto que estemos tratando de apretar las EPS para acabarlas. A ver, ustedes vieron las cifras anteriores. Se está aumentando el recurso para las EPS, por favor. En los 2 escenarios se aumenta, eso no es verdad. Pero también es cierto que el superintendente del gobierno de Iván Duque, no del gobierno de Gustavo Petro, dejó en proceso de liquidación 14 EPS, el superintendente del gobierno del presidente Iván Duque. No es el gobierno de Gustavo Petro quien toma las decisiones de declarar los incumplimientos de las EPS, es el gobierno de Iván Duque, ante la autoliquidación de las EPS, que no cumplen. Las EPS manejan recursos públicos de los colombianos. Y ahorita el superintendente les va a mostrar cómo recibimos esto. ¿Cómo lo recibimos? Y este ministerio y los anteriores gobiernos han emitido decretos, el 3 de agosto sacaron uno, para flexibilizar a lo mínimo las exigencias a las EPS para manejar la vida de los colombianos. A lo mínimo, y aún así no cumplen. Entonces, en ese sentido, les quiero decir, la crisis viene, la crisis, estamos en medio de la crisis, y la propuesta de reforma a la salud, que en su momento previa radicación, porque esto no es un debate este semestre, sino el próximo debatiremos, no es un asunto caprichoso e ideológico. No se equivoquen en eso, hay una crisis real que hay que resolver con seriedad. Y hay que asumir ese debate y la propuesta responde a ese debate, a esta crisis. Si no es una crisis lo de las 108.000 madres embarazadas, mujeres en embarazo, ¿cuáles son las valoraciones morales y éticas de este país frente a la vida? Nosotros vamos a proponer una reforma, es porque hay que cuidar la vida de los colombianos y es porque hay que cuidar los recursos públicos del cuidado de la vida de los colombianos y las colombianas, porque este es el gobierno del cambio y este es el gobierno de la vida. En ese sentido, con toda responsabilidad le hablamos al país, esperando que se exprese la verdad y que se haga un debate con altura a nuestros contradictores, varios de ellos partes interesadas en el flujo de estos recursos, esperando que el Congreso de la República tome las mejores decisiones y que el Ministerio de Hacienda logre superar ese déficit fiscal que nos permita obtener los recursos. Muchas gracias. Si te gustó escuchar este artículo, suscríbete a nuestro canal, 90 Segundos Noticias. Recuerda, activar la campanita, darle compartir y dejarnos tu comentario. Gracias.